Las preguntas acerca de los rumores de golpe de Estado que expresó el presidente Jimmy Morales se convirtió casi en un tabú luego de que el gabinete decidiera que eso es tema de seguridad nacional. Ese es el punto de la noche, vamos a discutirlo con la etiqueta SF, Secreto de Estado. A continuación la nota con las declaraciones oficiales. El presidente Jimmy Morales sigue sin aclarar a qué se refería con esta enigmática declaración. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado. Bien fundamentados y me llaman. De hecho, el gobierno ha declarado bajo reserva la información relacionada a las aseveraciones del mandatario sobre los rumores de asalto al poder. El vocero presidencial Heinz Hyman afirmó que la Ley de Acceso a la Información en el artículo 23, numeral 8, le restringe dar información sobre lo dicho por Morales por atentar con la seguridad nacional, mientras que el mandatario ordenó a los ministros ya no hablar más de los rumores de golpe de Estado porque está en riesgo la estrategia de seguridad del Estado. La Secretaría de Inteligencia Estratégica evitó pronunciarse apegándose a la misma disposición. Ese tipo de declaraciones para un analista político proveniendo de un gobernante lo menos que garantiza es la seguridad del Estado. Entonces se podrían hacer estados de excepción, se podrían justificar traslado de recursos o fondos a las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad. Ya que el mandatario hizo explícita la amenaza, para Brolo es responsabilidad del líder del Ejecutivo proveer de información. Proveer de la información suficiente para hacer creíble que la amenaza está controlada y que la forma en que se controla esa amenaza no va a poner en riesgo otros derechos u otras libertades de los ciudadanos que no están involucrados en eso. Y es que las declaraciones del mandatario han despertado una alarma por la existencia de una amenaza que no se había anticipado. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes termina esta semana. Seguimos sobre el capítulo 2 de las declaraciones del presidente Jimmy Morales en las cuales señaló rumores bien fundamentados de un posible golpe de Estado. Que lo llaman, dice el presidente, que tiene la información y que él no tiene temor. ¿Qué trató de decir ahora? No lo podemos averiguar porque ahora eso se convirtió, ese tema, en SF, Secreto de Estado. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña José Carlos Sanabria y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé ustedes si han estado quebrándose la cabeza tratando de entender cómo evolucionan estas declaraciones que en un primer punto opacaron la presentación de política de empleo de la Administración Central y sobre todo el nuevo giro que da este viernes el anuncio desde Casa Presidencial de que no se va a hablar más del tema, no se va a aclarar nada, incluso no van a corregir alguna declaración porque no se puede por seguridad nacional. ¿En qué momento estamos, José Carlos? Bueno, sin lugar a dudas, lo que están tratando de hacer es tratar de aplacar, de aminorar las declaraciones irresponsables que dio el presidente en función de que hasta el momento no se ha presentado. Él incluso puede caer en omisión de denuncia y en otros delitos al no presentar las pruebas y al no decir por qué en este momento el Estado se encuentra bajo una amenaza y la institucionalidad específicamente frente a una posibilidad de un supuesto golpe de Estado. Entonces creo que esto es parte de una estrategia de comunicación que busca por un lado sacar del escenario mediático al presidente y a los funcionarios y tratar de aplacar la noticia. Que desde una perspectiva se tenía también la hipótesis que podía ser una cortina de humo, que efectivamente lo que buscaba básicamente era generar, no generar, sino distraer la atención de la opinión pública de eventos importantes como la reforma constitucional y concentrarlos en eventos que no son reales, que son creados, que tienen el objetivo principalmente de desviar la atención. Entonces, desde mi perspectiva, en este momento responde básicamente a una estrategia de comunicación política que lo que busca es aminorar los daños que ya sufrió el presidente y de alguna manera tratar de rescatar el error cometido ayer en las declaraciones que dio. ¿Es una estrategia para aplacar, minimizar las consecuencias, las reacciones del anuncio de las declaraciones del presidente ofrecidas ayer en un acto oficial, Estuardo? ¿Puede ser ese un escenario? Ese puede ser un escenario.
y pues si esa es la estrategia de comunicación, me parece una de las estrategias más pobres, no solo pobres, sino también que no midió las consecuencias claras de ser una estrategia de comunicación. En la estrategia de comunicación, el problema está que quien se hace la víctima tiene que ser bastante creíble en términos de quiénes serían sus victimarios, cuáles serían las acciones que lo harían víctima y cuáles serían las consecuencias de ser víctima. Y el presidente aquí está jugando a víctima de alguna, no sé, algún entramado y algún nivel de, supongo, de altísimo nivel de gente que lo quiere sacar y que para eso estaría un golpe de Estado. Eso es muy peligroso decirlo, porque aquí el presidente fue quien puso a la misma institucionalidad en riesgo. Y si queremos insistir en un punto fundamental, es que para quienes digan esto es cortina de humo, aquí podríamos preguntar por qué, si el presidente sabe, porque dice que los rumores son, están... Vienen de fuentes, digamos, fidedignas, para no utilizar la palabra que él... Sí, digamos que las fuentes son válidas, que las fuentes son corroborables, que las fuentes son varias, que uno puede cruzar las fuentes, examinar las fuentes y uno llegaría a la conclusión, sí habría golpe de Estado. Eso básicamente tiraría a la borda mucho de lo que hemos avanzado en Guatemala. Este tema no se trata, pues no recuerdo de otro país que se esté hablando de esto, a no ser que sea Venezuela, pero Venezuela es un caso muy especial, ¿verdad? En esta de ahí en los otros países no, nos ha costado mucho llegar desde el 85 hasta aquí. Creo que nos hemos fortalecido constitucionalmente a pesar de los cambios que puede haber a la Constitución. Esta Constitución ha pasado ya Ha pasado pruebas. Ha pasado pruebas fuertes, ha pasado Serranazo, también ya pasó la caída de Otto Pérez, entonces, del expresidente Otto Pérez. Entonces, esta Constitución, el golpe de Estado es lo que menos estaría en la mente. Ahora, Estuardo y José Carlos, lo que sí el presidente Morales logró es acaparar la atención de diferentes medios internacionales, los periódicos centroamericanos, Boazat, incluso el Miami Herald, recogían la nota de las declaraciones del presidente, porque lo que expresó el mandatario era realmente preocupante desde la perspectiva de un periodista, de un corresponsal, de un periodista extranjero. Esto no cae en saco roto. Lo que está asegurando el presidente es que hay una amenaza, el Estado está bajo amenaza, la institucionalidad está bajo amenaza. Y luego, con el anuncio de que se declara esto secreto de Estado por seguridad nacional, ¿no se están violentando también o se está utilizando la norma para específicamente la ley de acceso a la información para tratar de ocultar o tapar ya este tema y no darle largas? ¿Se está manipulando la ley? Indudablemente puede ser una estrategia, y una estrategia que está en medio principalmente para tratar de evitar un mayor desgaste al presidente. Y en este caso sí me llama la atención que, a ver, desde una perspectiva, lo que sucedió ayer era, al menos las afirmaciones y las declaraciones, no las podíamos haber tomado con la ligereza que se tomaron en muchos espacios y muchos actores. No tenemos, de hecho, muchísimos la dimensión de lo que implica un golpe de Estado. Entonces, sí, indudablemente ponemos en riesgo todo lo que hemos ganado. Mal que bien tenemos alternancia en el poder, hemos tenido elecciones, hemos soportado incluso intentos de golpe de Estado. La renuncia de Otto Pérez Molina no rompió ese orden, a pesar de que era un riesgo en su momento. Y de hecho, bajo un golpe de Estado, lo primero que se suprime son las libertades políticas y el ejercicio de los derechos políticos. Es decir, por ejemplo, bajo la concepción, muchos de los que asistimos a la plaza no vivimos los golpes de Estado. De hecho, yo no viví ningún golpe de Estado y estoy seguro que muchísimos de mi generación tampoco lo vivieron, pero yo en este momento sería de los primeros que saldría a defender la institucionalidad pública y democrática del país si se intenta dar un golpe de esos. Y solo para poner un ejemplo, para que tomemos una dimensión, porque se tomaron muy a la ligereza e incluso en algunos espacios, incluso hasta de broma. Si tenemos un golpe de Estado, no pudiésemos hacer incluso las manifestaciones que hacíamos libremente en el 2015.
Es decir, bajo un Estado, un golpe de Estado y un régimen autoritario, eso es sinónimo de represión y sinónimo de muerte. Entonces, estamos realmente hablando de una situación bastante delicada y es muy molesto que actores políticos tomen con muchísima ligereza y hablen de un golpe de Estado como que si es un acto administrativo de traspaso de poder o cualquier otra acción gubernamental de menor rango. Bueno. Y eso pone principalmente el elemento internacional, porque también hay que tener claro que los golpes de Estado se daban en contextos específicos, es decir, por ejemplo, había un contexto internacional que favorecía, había un contexto interno con actores, con grupos fácticos que tenían la capacidad para hacerlo, en este caso, por ejemplo, el ejército. Ahora, a diferencia de lo que teníamos el ejército antes, ya hay una doctrina distinta, los oficiales de ahora fueron formados con una doctrina distinta, respetando la democracia y los principios institucionales. Entonces, sí, de alguna manera lo que hay que hacer ver es que no podemos estar jugando con la opinión pública y haciendo y con estas palabras. Vamos a la primera pausa de la noche. Seguiremos hablando sobre en qué condiciones se da o se daban los golpes de Estado y si esas condiciones se están dando en estos momentos. De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Ya sabe, la etiqueta SF, Secreto de Estado. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, y un saludo a todas las personas que en este momento se encuentran en la página de Facebook, en la página oficial de Guatevisión. Estamos en transmisión en directo en Facebook Live. Gracias por todos sus comentarios. Bueno, y vamos al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en donde le preguntamos a los seguidores, pues, ¿cómo catalogan las declaraciones de golpe de Estado del presidente Morales? ¿Qué creen que está tratando de decir o por qué las ofreció? Bueno, el 58% cree que el presidente está delirando. Y un 24% sí cree que hay una amenaza real. Es importante, ¿no? Un 24% de los seguidores de redes sociales que han votado en este sondeo y un 18% están de acuerdo de que esto del SF, Secreto de Estado, es para detener ya de una vez por todas el tema y parar ya las consecuencias de las declaraciones en las cuales el presidente Jimmy Morales señala que hay una amenaza real de una intentona de golpe de Estado. Antes del corte estábamos hablando sobre qué viabilidad, qué contexto vivimos ahora actualmente y si es viable un golpe de Estado, un rompimiento institucional. Se están dando estas premisas. Estuardo. Para quienes hemos nosotros experimentado, hemos vivido golpes de Estado y yo sí pasé. La voz del golpe, Estuardo, ¿cómo eran esos momentos? Se ruega a todas las estaciones del Sistema Nacional de Radiodifusión. Junto a Marimba. Y sonaba Tenis Club a propósito, ¿verdad? Pasar a integrar el Sistema Nacional de Información. Para un importante mensaje era lo que decía. Y el contexto político era muy fuerte. De hecho, eran grupos en pugna generalmente. Y estábamos en la época, miremos el contexto internacional, estábamos en la época de la Guerra Fría. Estábamos con una guerrilla que atacaba y un ejército que tenía que defender cierta institucionalidad y luego teníamos nosotros un veto que todavía lo tenemos, de hecho de Estados Unidos a partir de la doctrina de Human Rights de Jimmy Carter. Esa viene desde el 70 por ahí. También existían riñas dentro de la institución armada, ¿no? Exactamente, y entonces habían facciones y las facciones se rebelaban en contra de quien estuviese en el poder porque no creía que fuera lo mejor. De hecho, uno de los más estudiados, uno de los puntos más estudiados fue precisamente el golpe de Estado a Fernando Romeo Lucas García, que son los oficiales jóvenes y se van en esta. Pero lo que sucede es que hay varias consecuencias de un golpe de Estado. Primero, y ya se mencionó, primero se anulan todos, se eliminan todas las libertades que están garantizadas. La asamblea, la primera, la de portar armas, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, todas esas libertades quedan suprimidas. De hecho, la Constitución misma queda sin efecto. Así es como fue. Segundo, empieza ya no se puede gobernar, el Congreso se elimina también, ya no se puede gobernar por leyes que emanan del Congreso, sino que se legisla
a partir del presidente. El presidente, decretos presidenciales, y él ordena esto. De hecho, hubo un decreto presidencial muy interesante por el cual todos los alumnos en un año que hubo golpe de Estado ganaron el grado por decreto. El famoso grado por decreto, solo para decirles. Pero no solo eso, si yo hacía la acotación que cómo cubrieron los medios internacionales las expresiones del presidente. Y aquí es donde empieza una preocupación para mí que todavía es más grande, que tiene que ver con el hecho de, primero, somos el círculo de influencia, somos periferia, pero la periferia más cercana a Estados Unidos, el poder número 1 del mundo. Cuidado. Segundo, las relaciones internacionales que tenemos se ven afectadas a partir de que nos perciben y nos ven, porque el mismo presidente lo dijo, como un país políticamente inestable. Y tercero, nos afecta la inversión, y aquí es donde, porque los ratings, digamos, los que hacen ratings como Fitch y todas las calificadoras de riesgo, automáticamente golpe de Estado es una cosa que te suben el riesgo, pero al instante. ¿Qué significa subir el riesgo para una inversión? Es que si yo soy un inversionista que está en Alemania, que está en Estados Unidos, estoy en Canadá, estoy en Australia, estoy en México, en otro lado, automáticamente el porcentaje que me van a cobrar, una alarma roja, ¿no? Sí, es una alarma roja. Porque el presidente tendría Jimmy no tiene idea, Jimmy no entiende. Yo creo que es una calificadora, pues, que es una calificadora de riesgo, Standard & Poor's o todas las calificadoras que nos miden a nosotros qué tan riesgoso es invertir en un país. Si es muy riesgoso, entonces sube tu porcentaje de interés que te van a cobrar por el dinero, porque es muy riesgoso. A más riesgo, mayor porcentaje. Entonces hay inversiones que se hacen imposibles, se hacen no factibles en este país. Y lo primero que se ve es que en golpe de Estado, ¡pling!, brinca en rojo ya ese país del que se menciona golpe de Estado. En base a lo que ha mencionado Estuardo, que nos hacía una lista de los elementos que hacen en algún tiempo atrás que hizo posibles estos golpes de Estado. La viabilidad de que esto ocurra en la actualidad es muy distinta. Yo no encuentro un ejército, porque son los militares quienes muchas veces coordinan estos movimientos, un ejército roto, un ejército en pugna. No veo también que haya un contexto internacional que favorezca uno u otro movimiento. ¿Ves alguna alarma ahí? No, desde mi perspectiva, tanto el contexto internacional como el contexto nacional, la relación de los poderes fácticos, en este caso, que eran los que promovían los golpes de Estado, no están en este momento en la capacidad de dar un golpe de Estado. Si lo revisamos, por ejemplo, desde el ejército, como indicaba antes de irnos al corte, en este momento tenemos un ejército completamente distinto al que teníamos en los años 80. Es decir, de hecho, los oficiales que están en este momento fueron formados bajo una concepción completamente distinta a lo que eran los oficiales que eran formados en los 60, en los 70 y en los 80. Y también, pues, hay, de alguna manera, no solo es la perspectiva, si lo ponemos así muy simple, no es solo, lo importante no solo es llegar, ¿no?, sino también mantenerse. Entonces, en este caso, tampoco si considero que no hay elementos para que se dé un golpe de Estado, muchísimo menos considero que haya elementos políticos, sociales, tanto internos como externos, para lograr sostener un gobierno de ese tipo. De alguna manera, lo que más me preocupa es que lo tomemos con tanta ligereza, que hablemos como si estuviéramos hablando de cambiar de un día a otro. No, estamos hablando de la institucionalidad democrática, los costos sociales, políticos y económicos que tendrían para el país son incalculables. Si no, preguntemos, no tenemos que irnos ni muy lejos en el tiempo, ni muy lejos en el espacio. ¿Qué fue lo que sucedió en Honduras en el 2009? Sí, con el caso de Manuel Zelaya. Sí, de Manuel Zelaya. Pues efectivamente, Honduras sufrió
un golpe de Estado y en este caso también las repercusiones que tuvieron en el ámbito social, económico, político. Entonces, sí, yo creo que en este momento los actores políticos, principalmente estamos en medio de un proceso incluso de reforma institucional, es decir, la vía que estamos optando es por reformar nuestra institucionalidad porque es necesario reformarla, sistema electoral y de partidos políticos, la Constitución, el sistema de justicia especialmente. Entonces, la opción que optamos los actores políticos en Guatemala es la vía de la reforma para perfeccionar nuestro sistema democrático. Entonces, que resulten ahora estas posiciones son completamente contraproducentes, anacrónicas e inviables. A ver, enturbia, estas declaraciones enturbian el escenario de socialización, de discusión de posibles reformas, no solo en el ámbito constitucional, sino también en otras leyes importantes que se van a conocer en las próximas semanas, como la ley de competencia, por ejemplo. O sea, ¿qué tan sano es el ambiente de discusión ahora cuando el presidente ha confirmado de que existen grupos a los cuales él no se refiere ni señala específicamente, pero en donde él dice, hay un grupo que me quiere votar? ¿Ayuda eso al diálogo? ¿Ayuda eso al debate de reformas importantes? Bueno, lo primero que tendría que hacer el presidente es denunciar y decir, es grupo A, B, C. Y estas son las personas que lanzarlo a secreto de Estado ahorita es lo peor que puede hacer porque la incertidumbre sigue. Y vamos desde la incertidumbre aquí en Guatemala, pero también como nos cubren internacionalmente. Miren, no somos una isla. Y yo pongo el ejemplo de las calificadoras, pongo el ejemplo del inversionista, pongo el ejemplo de la inversión, porque en la actividad que es acerca de una política de empleo, ¿cuál era el mensaje que tenía que dar? El mensaje que tenía que dar es, tenemos una política, eso es bueno para las calificadoras, vamos a unir esta política, por ejemplo, con un sistema educativo que prepare a los estudiantes, ¿verdad?, para un nivel de empresarialidad más profundo, lo cual es alto en Guatemala a propósito, ¿verdad? Y hay que incentivar esto y hay que incentivar lo otro y nuestra estrategia va a ser así, nuestras tácticas va a ser así, lanzar confianza. Porque ahora el que tiene que salir ahí en romería a todas las calificadoras a decir, no hombre, mire, era mentiritas, es el ministro de Finanzas, el que tiene que salir a decir, miren, no es, pero eso es el Finanzas, pero luego también el ministro de Relaciones, porque no puede decir que eran mentiritas, simplemente está diciendo, o la orden es que como es de seguridad nacional, ni lo puede tocar, ni lo puede abordar. Haber dicho que es una cuestión de seguridad nacional, peor todavía. O sea, no puede el ministro de Finanzas venir a calmar a las calificadoras porque no puede hablar del tema. Y no puede desmentir al presidente, porque es una jerarquía más alta. Pero miremos al ministro de Relaciones Exteriores, que estoy seguro que ahí le van a preguntar cada rato al ministro. La primera llamada muy sutil va a ser para el ministro de Relaciones Exteriores, va a ser de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y eso los gringos pues no tienen que llamar porque eso lo saben. De hecho, están al corriente. De hecho, como dicen, ¿verdad? Ya el señor Rex Tillerson ya sabrá más o menos qué es lo que está pasando. Ya sabe, ¿verdad? Entonces, de hecho, antes la broma era que habían golpes de Estado porque había Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y en Washington no hay golpes de Estado por eso, porque no hay Embajada de Estados Unidos. Pero más allá de las bromas va a tener que darle a esto a la Unión Europea. O sea, el nivel de apagafuegos que va a tener que tener que debe tener en este momento es enorme en el área de finanzas, en el área de inversión, en el área de relaciones internacionales, en el área de seguridad. Ojo, cuando sea 3, Guatemala, Salvador y Honduras, siendo Guatemala la principal preocupación, es una de las preocupaciones más grandes del Departamento de Estado. No podemos salir a decir, estamos a pocos días que venga el general Kelly, va a venir el general Kelly a visitar Guatemala, viene el 20 y tantos, entonces, bueno, ¿con qué se va a topar? ¿Con que hay amenazas de golpe de Estado? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, secreto de Estado. Seguiremos conversando de esto y también vamos a escuchar la respuesta oficial de este secreto de Estado. Volvemos. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado. Bien fundamentados, y me llaman. Pero no me da temor. Yo fui electo democráticamente. Y si democráticamente en algún momento debo entregar el puesto, señores,
he dicho para qué vine. Nuevamente las declaraciones del presidente que ayer ofreció en el Palacio Nacional de la Cultura la presentación de la política de empleo, en donde él pues hizo referencia a esta amenaza que tiene frente a su mandato y que dice no tener miedo. Bueno, le preguntamos en su momento al portavoz Heinz y no dio mayores declaraciones, y esta es la respuesta este viernes de lo que va a hacer el Ejecutivo luego de las declaraciones. Escuchemos. Sobre ese tema, solo el señor presidente se puede pronunciar, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 23, numeral 8, precisamente pues restringe bajo reserva cualquier información que tenga que ver con temas de seguridad nacional. No le puedo dar más detalles sobre ese tema, ¿verdad? Ya que precisamente es por tema de seguridad nacional. Bueno, no da más detalles, no puede dar más detalles. Claro, porque dice que solo él puede referirse, puede... ¿Eso no dice la ley? No, y está utilizando la Ley de Acceso a la Información para no querer dar más explicaciones de un anuncio que hoy por hoy nos tiene 2 días, en nuestro segundo día, preguntándonos qué trató de decir, cuál es la amenaza real que tiene el presidente encima. Y creo que, bueno, un analista en la nota de Carolina Leverón hacía referencia a, ojo, cuidado, que esta no sea la excusa para declarar estados de excepción que permitan otros tipos de movimientos, sobre todo en los ministerios, porque también ayer el presidente hacía referencia de que muchos de los ministros no han ejecutado, no han firmado órdenes ministeriales porque tienen temor a esta desestabilización. Yo espero que el organismo ejecutivo no caiga en esa tentación de utilizar esto como una excusa para querer agilizar compras, querer agilizar algunos procesos, y que creo que sería un desgaste innecesario para la imagen del presidente. José Carlos. Sí, indudablemente, si adoptan ese tipo de estrategias, al final del día el que más afectado va a salir es el gobierno. De hecho, desde mi perspectiva, en este momento la imagen del presidente fue seriamente debilitada. Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, al momento en que él lanzó y dio las declaraciones en la conferencia de prensa y luego pues no presenta pruebas, automáticamente la mayoría de la percepción, por ejemplo en las redes sociales se evidenció que la gente no le daba credibilidad a las palabras expresadas por el presidente. Entonces sí estamos en una situación en donde en primera instancia esta estrategia está debilitando al presidente aún más. De hecho, si revisamos la estrategia, bueno, la pésima estrategia de comunicación que ha tenido el gobierno, lo que ha generado continuamente es desgastar la imagen del presidente, y esto lo vemos en diferentes momentos. Y sí, esto tampoco por un lado puede ser un elemento para justificar una inacción del Estado. Al contrario, si el presidente en este momento tiene personas dentro de su gobierno que no se animan, entre comillas, a firmar los contratos, pues que la renueve y que coloque a personas que estén dispuestas a firmar los contratos. Y llama la atención que no solo es el temor a la Contraloría, sino porque seguramente estas personas están en alguna medida recibiendo presiones para firmar contratos que probablemente no están del todo ley. Entonces creo que el presidente al final se pone en escenarios bastante incómodos al evidenciar que tiene pues muchísimas dificultades para hacer una conducción política del Ejecutivo. Entonces eso es leído, pues, es decir, interpretado por la gente que al final del día dice, bueno, entonces no tiene la capacidad para conducir, para dirigir, para dar lineamientos. Capacidad y credibilidad que sí, se ven, son los dos elementos que al final de cuentas pues ponen una imagen bastante débil. De hecho, si lo comparamos con los últimos 3 presidentes, yo me atrevería a decir que Jimmy Morales es el presidente que a estas alturas del gobierno tiene los niveles de desgaste más altos en comparado con Otto Pérez Molina, que abril del 2015 tenía un nivel de aprobación altísimo, su gobierno no tanto, pero él sí tenía niveles de aprobación altos. Óscar Becerra, otro caso,
Pero es preocupante porque indudablemente no hay. ¿Cómo es este proceso acelerado? Y no ayuda mucho o poco, favor hace el vicepresidente Jafet Cabrera cuando se le pregunta del tema unos días antes, pero por la línea de la ola de violencia que ha golpeado duramente esta semana, sobre todo a los taxistas. Él asegura que esos ataques, esa ola de violencia responde a un objetivo, desestabilizar al gobierno. Tampoco sirve mucho ni da tranquilidad que el vicepresidente diga que la ola de violencia está respondiendo también a una estrategia para votar al Ejecutivo. Cuando hay debilidad política, una de las acciones políticas, están pidiendo aquí desde, digamos, las consecuencias y ramificaciones políticas, legales, civiles e internacionales. Principiamos por las políticas. Cuando hay debilidad política, lo más fácil en términos de comunicación es echarle la culpa a alguien más y decir, miren, yo no puedo avanzar porque fíjense que aquel me está viendo feo, no puedo avanzar porque fíjense que aquel me jaló el pelo, no puedo avanzar porque fíjense que aquel... Eso es pues hasta muy infantil. Decir, esa ola de violencia viene en contra de nosotros. Disculpe, señor Jafet Cabrera, pero esa ola de violencia viene en contra de la ciudadanía, no en contra de usted. Usted tiene un montón de guardaespaldas ahí. Usted está bien cubierto por las AAS, usted y su familia. Y allá en la Cañada donde vive, pues obvio, ¿verdad? Está ahí todavía no más protegido. No va a tener ningún Entonces, peligro. No es contra usted ni contra su gobierno, es simple y sencillamente que hay la lucha contra la impunidad, apenas empieza, todavía hay que fortalecerla a partir de lo que hacen ustedes, y entonces va a haber esto, va a haber extorsionistas, va a haber gente mareros, va a haber narcos, va a haber todo. En estos momentos, para su conocimiento, señor Jafet Cabrera y Jimmy Morales, hay 2 policías entre la vida y la muerte, estamos hablando viernes, ¿verdad? Después de las 10 de la noche, heridos, precisamente porque detuvieron a un joven que pretendía asesinar al chofer de un bus, ¿verdad? Y ahí está, yo digo, eso no es porque las maras se juntan y tengan una estrategia para desestabilizar al gobierno. No es así, tampoco no. Pero lo que sí sucede es que en el área legal es, si ellos saben, por ejemplo el presidente sabía, porque dice que los rumores son bien fundamentados, entonces tiene que denunciar. Él tiene que denunciar y tiene que decir quiénes son. Pero bajo el paraguas de seguridad nacional, ellos pueden aducir que están investigando, que siguen profundizando en quiénes son los autores de esta conspiración y no decirnos nunca nada. Pero si ya está bien fundamentado, ¿qué más tienen que hacer? Claro, si ya tienen bien fundamentado, quiere decir que tienen certeza. Ajá, que tiene certeza. Hay que y tal vez yo aquí, como José Carlos, discrepo en el punto que bajó su popularidad. De hecho, ya estaba baja. Y es por eso que en el tema político es cuando hay una debilidad, entonces la primera tentación es salir de víctimas, es salir a decir pobres. Así le pasó también a Peña Nieto y así le pasó también a otro en Perú, y así yo lo que sí observo es que el capital político misma salió que tenía el presidente Morales que entró, nosotros vivimos eso, ¿no? Esto es cuando lo tuvimos acá como presidente todavía electo. No era presidente. Todavía no, era presidente electo. Una popularidad altísima, tal vez un 70% de aprobación. Lo tratamos no tan bien, o como solemos a veces preguntar acá, sin filtro las cosas, y la población pues tuvo una reacción contra nosotros. Entonces eso te daba un índice de que había una percepción favorable al presidente, pero el presidente se consumió ese capital político de forma acelerada desde el primer día, cuando tenía los problemas de los gabinetes, los problemas con la medicina vencida de la donación, todo se vino abajo, y yo creo que ahora el papel de víctima no sé si puede durarle 3 años. No, al contrario, creo hay que cambiar eso. Lo único que acelera es o intensifica es esa pérdida de credibilidad que tiene frente a la ciudadanía. Y hay algunos elementos para poder entender cómo el presidente entró con un alto nivel de aprobación, y lo tenemos en este momento a 1 año y 3 meses en bajos niveles de popularidad, y son al menos algunas variables bastante sencillas. En principio, él entra en un contexto político bastante complejo, había muchas demandas, había muchas expectativas, y el problema de esos contextos, cuando tenemos gobiernos débiles, principalmente gobiernos sin un respaldo político partidario y sin una conducción, ni tampoco cuadros que logren poder
atender y responder principalmente a esas demandas y a esas altas expectativas, lo que se genera es un escenario de insatisfacción. Y en este momento tenemos altos escenarios de insatisfacción porque el gobierno no tuvo la capacidad, en este caso, de responder a todas esas demandas acumuladas, no solo de lo sucedido en el 2015, sino algunas demandas acumuladas históricamente y que tampoco hasta el momento pues hay luces de que pueda atenderlo en lo que le resta de su mandato. Entonces, esta estrategia de victimización no puede durar. Primero no le dura, y el efecto que desde mi perspectiva tiene en el inmediato plazo es continuar o acelerar ese proceso de desgaste de la imagen. ¿Por qué? Porque la gente no le cree. Y si no le al cree contrario, a este nuevo actor político, lo ve ¿qué como, le queda? Lo ve como excusas y lo ve como justificaciones frente a la incapacidad que tiene por hacer. Bueno, yo creo que sí hay que anotar que John Maxwell no va a ayudar al presidente. Es que, mira Jimmy, ¿verdad? Sí, era un poquito de pop, psicología pop ahí con John Maxwell, ¿verdad? Pero eso no te va a ayudar a gobernar. Menos después de estas declaraciones de esta naturaleza. Eso de John Maxwell no ayuda a que las calificadoras pues nos vean diferente, a por lo menos a que cuestionen, mire, y eso de golpe de Estado, ¿qué es? No lo habíamos escuchado en años. Esas cosas no entiendo. Además, no creo que sea en la construcción de un mejor gobierno que esté precisamente ahora ya buscando ayuda de gurús no sé de qué nivel, pero por lo menos de los que hacen un gran tránsito en la capital, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, ahí yo creo que tienen que regresar, porque debilitó no solamente la presidencia en términos institucionales, sino que debilitó también a sus ministros. Así es. Y si antes tenían miedo de firmar, ahora tienen más miedo de firmar. Y si el caso hipotético, pensamos en que sí se da un golpe de Estado, yo no sé quién lo daría, que estoy seguro que no es el ejército. El ejército no solamente no está en la línea y la educación no ha llegado por esa línea, sino que está muy débil también. Y no es lo que se está pensando ni en el ejército, esos serían otros grupos en todo caso, ¿verdad? Pero digamos, en caso se da, ¿en qué papel quedan todos los ministros y todos los directores? De hecho, una de los pensamientos de muchos de los ministros, yo creo que debería ser, ¿no será tiempo de zafarse, señores ministros? Se está poniendo retro el presidente Jimmy Morales con esto de las ideas de los golpes de Estado. Bueno, vamos a una pausa. La etiqueta SF, Secreto de Estado. Hacemos una invitación también a todas las personas que nos siguen en Facebook Live para que se mantengan en sintonía. Esto es Sin Filtro. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por seguir en la sintonía de esta hora de análisis. Estamos con el tema de SF, Secreto de Estado. No se puede hablar de eso del golpe, dice la presidencia. Pero bueno, los diputados, el Congreso de la República, el ente político más importante del Estado, pues se expresó. El presidente de ese organismo se comunicó con el presidente Jimmy Morales cuando conoció el contenido de las declaraciones y externó un poco más o menos qué ambiente percibió de esa conversación. Estas son las declaraciones de Óscar Chinchilla. Para mí sería lamentable romper el orden constitucional, que eso quedó en el pasado y que eso sería fatal para Guatemala, que estuviéramos en una situación donde regresemos a los golpes de Estado. Lo que tenemos que hacer es fortalecer al Estado. Él tendrá los argumentos y en su momento tal vez los haga saber. Sí, pero yo no puedo tomar una noticia de esas como un distractor político. Este es un tema serio. Es un tema de que si se habla de un golpe de Estado es porque hay pruebas de que él pudo haber tenido. Y entonces yo tengo que manifestarme en contra de que se rompa el orden constitucional en Guatemala. Las declaraciones del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, en donde él pues reconoce que no hay que tomar a las ligeras este tipo de declaraciones. Y bueno, ¿por qué? Porque cuando existe un rompimiento constitucional, otro de los
entes, organismos afectados es el Congreso de la República. No existe. Lo primero que se elimina es, ¿qué es lo que intentó hacer Serrano? Claro, el serranazo era que fue la un eliminación, autogolpe, fue un autogolpe, fue la eliminación del Congreso de la República. Y de la Corte Suprema de Justicia, también en su momento, con el fin, él decía la justificación de que no podía operar el Estado en ese entonces. ¿Y la encargada de prensa de Serrano quién era? Roxana Valdete. Roxana Valdete. Estamos. Que por cierto, dicen que se llevó unas cámaras de la hay que aprender de la historia, ¿verdad? Y lo que tenemos nosotros aquí, pero el resultado es déjà vu, ¿verdad? Como dice Bailora, que en Latinoamérica como que cada 20 años volvemos otra vez al círculo que dejamos hace 20 años. Y entonces ahí como el perro que se quiere morder la cola. Seguidores, ¿por qué el Congreso pierde si existe un golpe de Estado? Porque, por lo que decía Estuardo, o sea, se anula la Asamblea, no existe el Congreso. Pero tampoco existe organismo judicial. Que es diferente, y la gente está confundiendo mucho que es diferente a un proceso de renuncia, incluso de destitución de un gobernante, en donde sí hay un mecanismo constitucional para sustituirlo. Ojo, cuando hay un golpe de Estado, todos esos mecanismos pasan a otro plano, se rompen, y ni siquiera el Congreso tendría la oportunidad, como sucedió, de elegir un vicepresidente, luego un presidente. Tal vez muy distante, los ejemplos opuestos son Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala, presidente electo por fraude o como haya sido electo, que tiene un golpe de Estado por oficiales jóvenes del ejército, y ahí entra un triunvirato, ¿verdad? Y también recibe otro golpe, ponen a riesgo, y recibe otro golpe también ahí en el clásico. Pero ahí se anula todo, ahí hasta los medios de comunicación son controlados, son censurados, ¿verdad? Y lo primero que hacen también no es necesariamente el Congreso, son los medios. Serrano, que fue lo primero que hizo, censurar a todos los medios, dirigiéndolo precisamente por ejemplo, a quien estos espacios de discusión no pueden existir en ese estuviéramos el paso de Otto Pérez Molina, en el cual hay una renuncia ante el Congreso de la República, es aceptada, busca una terna y el vicepresidente sube, ¿verdad? Pero ya no había vicepresidenta, entonces esto pasa al Congreso, ellos deciden ahí en nombres, el poder pasa temporalmente al Congreso y entre los nombres eligen, y eligieron al señor Alejandro Maldonado. Esa es la transición pacífica, digamos. La otra es un poco violenta porque hay tanquetas y hay mucha zozobra en la sociedad. Hay una controversia en redes sociales también, porque algunos usuarios de redes sociales aprovechan el momento y las declaraciones y dicen, salgamos a protestar el sábado, pero a pedirle la renuncia a Jimmy Morales. Otros tuiteros dicen, ojo, ustedes están incitando entonces un golpe. ¿Es eso sedición? Hay que partir y diferenciar los temas y los términos para que no exista confusión. Sí, por supuesto. Nosotros acá no estamos promoviendo un golpe de Estado, estamos simplemente analizando las declaraciones del presidente. Al contrario, los mensajes que hemos estado recibiendo y esas confusiones que existen entre qué es y qué no es un golpe de Estado, lo que nos refleja principalmente es lo que nos refleja son alertas de que como sociedad tenemos que primero repudiar este tipo de actos que atentan contra la institucionalidad democrática bajo ningún punto de vista, es decir, los actores políticos responsablemente deben de manejar esta situación y al contrario, si tenemos estos espacios es principalmente para hacer las alertas, para tratar de comunicar y para tratar de que esto se discuta de manera seria, de manera responsable y que este tipo de declaraciones ya no se vuelvan a repetir con la ligereza con la que se dieron, porque afectan la imagen del país, la imagen del presidente y principalmente afectan la institucionalidad pública en momentos en donde estamos, al igual que muchos países en América Latina, optando por perfeccionar nuestros sistemas democráticos vía reformas, algunas constitucionales y otras vía reformas importantes como las leyes electorales y de partidos políticos, que ese es el contexto internacional en el que estamos ahora. Claro, no en el contexto internacional de los 80, donde Guerra no Fría, solo nosotros, la Guerra Fría. Eran dos bandos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso ya pasó. Por eso sorprende las declaraciones de este señor. Por eso está fuera totalmente de contexto internacional, nacional, militar, civil, como quiera tomarlo uno. Está fuera totalmente del lugar. Pero que sí no haya afectan, porque arriba del presidente ya nadie más puede declarar. Pero mira esto, que no haya ningún funcionario que venga ahora a decir que tal vez si hay una convocatoria para una manifestación pacífica,
crea o pinte eso como una invitación a un golpe, porque no. Es algo totalmente diferente. No. Pero aún la petición de la renuncia se va a fraguar en la conspiración, en las sombras, y va a pedir o va a arrebatar el poder. Pero en solicitar la renuncia tampoco no hay ningún delito no ni hay nada. Ningún delito. No, renuncia ya claro, no ni es delito manifestar ni solicitar la renuncia son cosas completamente distintas. Eso está dentro permitido del y es marco tu derecho en la constitucional. Sí, por supuesto, y que eso lo puede tengan suceder. Claro, y que lo tengan claro los señores. Sí, por supuesto, y que no vayan a confundir y que lo vayan a interpretar como una amenaza para la institucionalidad, porque eso no es así. Ni siquiera Otto Pérez en los momentos más oscuros sacó esa idea. Por supuesto. Con miles de gente que estábamos allá. Y hay que ver, porque esas manifestaciones en 1982, incluso yo no había nacido en esa fecha, pero en 1982 era imposible tener esas manifestaciones sin que hubiera podido correr sangre. Y recordemos que en el 2015 tuvimos 9 meses que de manera permanente estuvimos en la plaza demandando la renuncia de un gobierno corrupto. Eso es democracia. Eso hemos ganado y tenemos que de alguna manera perfeccionar nuestra democracia. Bueno, hemos llegado al final, se nos ha ido hasta ahora muy rápido de análisis de SF, Secreto de Estado. Muchísimas gracias, José Carlos Estuardo, por acompañarnos en esta conversación muy interesante. A usted también, muchas gracias por su sintonía. A la gente que nos siguió en Facebook Live también, muchas gracias por participar, por sus comentarios. Esto fue Sin Filtro, no se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Nos vemos el lunes.